En el año de 1847, en un México dividido por las tensiones políticas y sociales, la hacienda de los Rivera se erguía imponente en el corazón de Veracruz. La propiedad, con su gran palacio colonial rodeado de extensos campos de caña de azúcar, era el centro de la familia Rivera, una de las más adineradas y respetadas de la región. Sin embargo, a pesar de su aparente perfección, la familia albergaba secretos oscuros que cambiarían el curso de sus vidas. Las gemelas Clara y Teresa Rivera, a sus 21 años, eran las joyas de la familia, conocidas no solo por su belleza, sino también por su carácter fuerte y su astucia, cualidades que las hacían únicas en su tiempo. La relación de las gemelas con los esclavos que trabajaban en la plantación de su familia siempre fue un tema incómodo. Mientras la mayoría de las personas de su posición miraban a los esclavos como meras propiedades, las gemelas habían desarrollado una relación poco convencional con los hombres que trabajaban a su servicio. Samuel y Joaquín, ambos esclavos desde jóvenes, se encargaban de las labores más difíciles, pero su cercanía con las gemelas les permitió ganar su confianza. Clara, en particular, había entablado largas conversaciones con Samuel, un hombre educado que había aprendido a leer y escribir de manera clandestina, un conocimiento que compartía con Clara a escondidas. Lo que comenzó como una amistad inocente, basada en el conocimiento compartido de los libros, pronto se convirtió en algo más. Clara y Samuel, sin darse cuenta, comenzaron a enamorarse. Teresa, quien compartía todo con su hermana, pronto se enteró de esta relación y, a pesar de las estrictas normas sociales que condenaban tal vínculo, comenzó a apoyarla. No se trataba solo de una cuestión de amor prohibido. Era un desafío a las leyes de su tiempo, un acto de rebeldía contra el sistema que mantenía a los esclavos en la sumisión y a las mujeres en el sometimiento. Las gemelas sabían que si su relación con los esclavos se descubría, la familia Rivera perdería todo su poder y prestigio. En una noche lluviosa de principios de 1847, Teresa encontró a Joaquín en el establo, cansado y desmoralizado por el arduo trabajo del día. Mientras Teresa lo cuidaba en silencio, un pensamiento inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si ella y Clara pudieran escapar de la hacienda y vivir una vida diferente? Una vida donde no tuvieran que estar sujetas a las expectativas familiares ni las restricciones de su estatus social. La idea de huir con Samuel y Joaquín comenzó a tomar fuerza, pero sabían que hacerlo sería un acto mortal. El riesgo de ser atrapadas significaría la muerte tanto para ellas como para los hombres con los que se habían enamorado. La situación empeoró cuando los rumores sobre la relación de las gemelas con los esclavos comenzaron a esparcirse por la hacienda. La familia Rivera, preocupada por las consecuencias sociales, no sabía cómo manejar la situación sin perder el control sobre sus tierras y su riqueza. Mientras tanto, el conflicto entre los Estados Unidos y México se intensificaba y los rumores sobre las rebeliones en las plantaciones mexicanas se hacían más frecuentes. Las gemelas, conscientes de la tensión política, comenzaron a sentir la presión sobre sus hombros. Sin embargo, ellas ya no podían ignorar sus sentimientos. El deseo de vivir libremente era más fuerte que cualquier obligación familiar. El 10 de febrero de 1847, Clara tomó una decisión audaz: escribir una carta a Samuel y Joaquín, proponiendo un plan arriesgado para huir de la hacienda. La carta, escrita a mano con tinta roja, expresaba su deseo de abandonar todo y vivir libremente en el norte de México, donde la esclavitud aún no tenía tanta fuerza. Pero la misiva nunca llegó a destino. Un sirviente que las gemelas consideraban confiable la interceptó y, temeroso de las represalias, la entregó a la madre de las gemelas, doña Carmen Rivera, quien en ese momento estaba pasando por un periodo de nerviosismo por la salud de su esposo, don Esteban Rivera. La noticia de la carta interceptada pronto llegó a oídos de don Esteban, quien, furioso, convocó a Clara y Teresa a su despacho. Su mirada penetrante y su voz grave retumbaban en la estancia mientras les ordenaba que abandonaran cualquier idea de rebelión y que se comportaran como las damas que se esperaba que fueran. Las gemelas, sin embargo, no podían retractarse de sus sentimientos ni de sus decisiones. En su interior, sabían que no podían seguir viviendo una mentira. Aquella confrontación, lejos de resolver la situación,
Fue el primer paso hacia una rebelión silenciosa que se desataría en la oscuridad de la noche. La tensión en la hacienda Rivera era palpable. Las gemelas, como si hubieran tomado una decisión conjunta, comenzaron a trazar su plan con mayor determinación. Utilizando los pasadizos secretos de la mansión, idearon una manera de reunirse con Samuel y Joaquín sin que nadie lo supiera. Cada encuentro clandestino era un acto de valentía, un susurro de amor en un mundo donde las normas sociales dictaban la separación entre razas y clases. Al mismo tiempo, los esclavos, que trabajaban día y noche bajo las órdenes de los Rivera, comenzaban a sospechar que algo estaba ocurriendo en los rincones más ocultos de la plantación. La hacienda, que una vez había sido símbolo de riqueza y prosperidad, pronto se convirtió en un lugar de vigilancia constante. Las gemelas sabían que cualquier paso en falso podría llevar al descubrimiento de su plan. Don Esteban, preocupado por la desaparición de varios objetos de valor, aumentó la seguridad en la propiedad. Pero las gemelas, astutas como siempre, comenzaron a recibir ayuda de aquellos que servían en silencio a sus causas. Un antiguo esclavo llamado Miguel, que había sido liberado años antes, ofreció su ayuda a las gemelas, proporcionándoles información sobre las rutas de escape que se usaban en la región. La tensión en la hacienda Rivera alcanzó su punto máximo a finales de febrero de 1847. Las gemelas, conscientes de que el tiempo para huir se estaba agotando, empezaron a hacer planes más concretos. Cada paso que daban era una maniobra arriesgada, pues cada uno de ellos los acercaba más a la posibilidad de ser descubiertos. La familia Rivera, completamente ajena al peligro inminente que acechaba, estaba inmersa en sus propios problemas. Don Esteban había comenzado a perder parte de su fortuna debido a la creciente inestabilidad política y económica que azotaba a México. Sin embargo, Clara y Teresa sabían que no podían esperar más. En las primeras semanas de marzo, las gemelas comenzaron a comunicar más abiertamente sus planes con Samuel y Joaquín. A través de una serie de cartas secretas y reuniones en el granero, decidieron que la noche del 17 de marzo sería la más adecuada para escapar. El clima estaba especialmente frío esa noche, lo que les dio la ventaja de poder moverse sin ser detectados. Samuel, quien había estado estudiando las rutas del norte, había encontrado un escondite seguro en las montañas, donde podrían vivir sin miedo a ser perseguidos. El día previo al escape, Clara y Teresa pasaron sus últimas horas en la hacienda con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Mientras su padre dormía en su despacho, preocupado por los problemas de su fortuna, las gemelas se despidieron en silencio de los recuerdos que marcaron su infancia. Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, le dio un último beso a su madre, quien seguía sin saber nada de sus planes. Sabían que, si todo salía bien, no regresarían jamás, y la hacienda quedaría atrás como un pasado que debían dejar ir para ser libres. La noche del 17 de marzo llegó, y la quietud en la hacienda era profunda. Las gemelas se despidieron de los sirvientes de la casa y se dirigieron en silencio hacia el granero, donde Samuel y Joaquín ya las esperaban. Miguel, el hombre que las había ayudado con la información de las rutas de escape, les entregó una pequeña bolsa con dinero y víveres para el viaje. Todo estaba listo. La emoción las invadía, pero también una sensación de miedo que apenas podían disimular. Sabían que si los atrapaban, no solo perderían su libertad, sino también la vida de Samuel y Joaquín. El primer paso del plan consistía en atravesar el campo hacia el río, donde un bote pequeño los esperaba para cruzar a la otra orilla, donde tendrían que caminar por horas para llegar a las montañas. Las gemelas caminaron con el corazón en la garganta, rodeadas por la oscuridad y el viento frío de la noche. Samuel y Joaquín las guiaban, a pesar de que las rutas no eran fáciles de navegar. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. Cualquier ruido extraño podría delatarlos, y cada sombra que se movía parecía ser una amenaza. A medida que cruzaban el río, el peso de la decisión se hacía más presente en sus corazones. No podían evitar pensar en lo que dejaban atrás, una vida llena de privilegios, pero también de restricciones y sacrificios. Habían decidido renunciar a todo por su amor prohibido, un amor que había crecido en secreto, fuera de la vista de todos, como una planta que se alimenta de la oscuridad.
Mientras remaban en el bote hacia la orilla opuesta, las gemelas se tomaron de las manos, buscando consuelo en el toque de la otra, sabiendo que, al final, todo lo que tenían era el uno al otro y el sueño de la libertad. Cuando llegaron a la otra orilla, un nuevo desafío los esperaba. Las montañas no solo representaban una barrera física, sino también emocional. Estaban dejando atrás la vida que conocían, y aunque el deseo de escapar era fuerte, la incertidumbre de lo que les esperaba en el futuro no podía ser ignorada. Samuel y Joaquín, al frente, se aseguraban de que las gemelas estuvieran lo más seguras posible. Los caminos eran empinados y traicioneros, y el frío de la noche comenzaba a calar los huesos. A pesar de todo, el espíritu de lucha en las gemelas era inquebrantable. La travesía hacia las montañas fue más larga de lo que habían anticipado. Durante todo el camino, Clara y Teresa lucharon contra el agotamiento, pero nunca dejaron de caminar. Samuel y Joaquín, a pesar de su cansancio, no mostraron signos de rendirse. Sabían que, aunque el futuro era incierto, lo que buscaban era la libertad, y eso era más importante que cualquier otra cosa. El grupo se detuvo por breves momentos para descansar, pero siempre con la guardia alta, consciente de que si alguien los encontraba, su destino sería sellado. Mientras tanto, en la hacienda, la desaparición de las gemelas no pasó desapercibida por mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, don Esteban despertó con un extraño sentimiento de inquietud. La casa estaba demasiado tranquila, y cuando se dio cuenta de que sus hijas no estaban en sus habitaciones, su angustia se convirtió en una furia incontenible. El temor de que algo terrible hubiera ocurrido no lo dejó en paz, y la noticia de su desaparición pronto se difundió por toda la región. Lo que no sabía era que las gemelas ya estaban lejos, cruzando las montañas, en busca de un destino que solo ellas podían imaginar. Los días siguientes fueron una constante batalla para las gemelas. Mientras avanzaban por las montañas, el frío y el hambre comenzaron a hacer mella en su cuerpo. A pesar de las dificultades, nunca perdieron la esperanza. Sabían que la libertad estaba al alcance de su mano, y ese pensamiento los mantenía firmes. A cada paso, sentían que estaban escribiendo una nueva historia. Una historia de amor, sacrificio y valentía que quedaría marcada en la memoria de quienes conocieran su secreto. A medida que las gemelas y los hombres avanzaban por las montañas, el tiempo se volvía más incierto. La subida era agotadora, y el cansancio comenzó a nublar sus mentes. Samuel y Joaquín, a pesar de su experiencia y fortaleza, también comenzaron a sentirse los efectos del viaje. Sin embargo, el pensamiento de lo que dejaban atrás, de la vida que los esperaba, los mantenía firmes. Teresa, que siempre había sido la más reservada, no podía dejar de pensar en la vida que conocían y lo que estaban perdiendo. A pesar de su amor por Samuel, la idea de renunciar a todo lo que había sido su vida le resultaba abrumadora. Durante una pausa en el sendero, las gemelas se sentaron cerca de un arroyo. Clara, observando las aguas que fluían rápidamente, reflexionaba sobre la libertad que pronto tendrían, pero también sobre la incertidumbre del futuro. «¿Y si todo sale mal?», preguntó Teresa con voz temblorosa. Clara la miró y, tomando su mano, le respondió con una firmeza que le sorprendió a ella misma. «Nada será peor que lo que hemos vivido hasta ahora». Las gemelas compartían ese mismo sentimiento. El miedo al fracaso era grande, pero el deseo de ser libres lo era aún más. El silencio entre ellos creció cuando comenzaron a acercarse a la pequeña aldea donde se reunirían con los simpatizantes que les ayudarían en su huida hacia el norte. El aire era más fresco, y las luces de las primeras casas de la aldea empezaban a brillar a lo lejos, como una promesa de refugio y seguridad. Samuel había hablado de este lugar como un punto de encuentro donde podían descansar y recibir nuevos documentos y ropa. Sin embargo, el peligro aún acechaba. Los agentes del gobierno y los cazadores de esclavos estaban en todas partes, buscando a aquellos que se atrevían a escapar. Nadie podría predecir si el plan sería exitoso o si alguien los delataría. Al llegar a la aldea, un hombre de aspecto discreto los esperaba en la entrada. Samuel lo reconoció al instante, un antiguo compañero de lucha que había conocido cuando trabajaba en la ciudad. El hombre, que se hacía llamar Enrique, los condujo rápidamente a una pequeña cabaña alejada de la vista.
No podemos quedarnos mucho tiempo, les advirtió en voz baja. Lo que buscan aquí no es solo un escape, sino también una oportunidad para una vida nueva. Pero la policía local ya está al tanto de que hay gente huyendo. Clara y Teresa se miraron con nerviosismo. Aunque el aliento de un posible refugio estaba cerca, la presión de lo desconocido se hacía más palpable. Enrique, al ver la tensión en sus rostros, les ofreció agua y les tranquilizó. Están a salvo por ahora. Nadie sabe que llegaron, pero debemos ser rápidos. Después de un breve descanso, les entregó ropa sencilla para que pudieran mezclarse mejor con la gente local y evitar ser reconocidos. Las gemelas, al principio, se sintieron incómodas con los nuevos atuendos, mucho más humildes que los vestidos lujosos que solían llevar. Sin embargo, pronto comprendieron que esa era la única manera de pasar desapercibidas en ese lugar tan distinto a que conocían. El plan que Enrique había diseñado era simple pero peligroso. Las gemelas debían viajar con él a un pueblo cercano donde encontrarían a más aliados, y de ahí continuarían hacia el norte. Sin embargo, a medida que avanzaban, el riesgo aumentaba. La noticia de la desaparición de las gemelas se había difundido y las autoridades estaban desplegando sus recursos para atraparlas. El reloj corría en contra de ellos. Los caminos que debían tomar no eran los más fáciles, pero la esperanza de libertad les daba fuerzas. Teresa, que se había mostrado más reticente a lo largo del viaje, comenzó a sentirse más segura con el paso del tiempo. Estaba, al fin, cumpliendo el sueño que había compartido en silencio con su hermana. Mientras se trasladaban por la noche, Samuel y Joaquín marchaban adelante, asegurándose de que las gemelas pudieran seguir sin ser vistas. El grupo debía evitar las principales carreteras y mantenerse en las sombras. Aunque la ansiedad era palpable, Clara sentía un extraño alivio al saber que, por primera vez, su vida no estaba definida por las expectativas de otros, sino por su propio deseo de ser libre. En sus pensamientos, ella encontraba una fuerza renovada. «Lo que estamos haciendo es lo correcto», le dijo a Teresa, que caminaba a su lado, aunque sus ojos aún reflejaban el miedo y la duda. Al llegar a una pequeña estación de paso, Samuel les informó que deberían separarse por un tiempo. «Hay un refugio al norte de aquí, en el que podremos estar más seguros. Pero para eso necesitamos dividirnos y hacer el viaje en grupos pequeños». Las gemelas, sorprendidas por la nueva decisión, intercambiaron miradas, pero sabían que no había otra opción. Samuel y Joaquín se despedirían de ellas, y las gemelas seguirían su camino con Enrique. A pesar del temor de la separación, el pensamiento de la libertad las mantenía fuertes. Sería un sacrificio, pero uno que valía la pena. Antes de separarse, Samuel tomó la mano de Clara y le susurró: «No te olvides de lo que hemos soñado. No te olvides de mí». Clara, con una sonrisa triste, le dio un último beso en la mejilla. «Nunca te olvidaré», respondió, y antes de que el grupo se separara, ambos miraron al cielo estrellado, buscando una señal de que el destino les estaba favoreciendo. Después de esa última despedida, las gemelas y Enrique se adentraron en el sendero hacia el norte, sin saber si volverían a ver a Samuel y Joaquín, pero sabiendo que su lucha por la libertad ya había comenzado. El día siguiente comenzó con una atmósfera tensa. El grupo avanzaba a través de las montañas y los caminos rurales, sabiendo que cada paso los acercaba a la libertad, pero también a un peligro constante. Enrique les había advertido que debían mantener un perfil bajo, pues la noticia de la fuga de las gemelas había llegado a todos los rincones del sur. A pesar de estar más cerca del norte, la frontera que separaba la esclavitud de la libertad aún parecía lejana. El miedo y la esperanza se entrelazaban en el corazón de las gemelas, quienes, aunque más tranquilas que antes, no podían evitar sentir que algo podría salir mal en cualquier momento. Las noches eran las más peligrosas. Cada vez que se detenían a descansar, el grupo se mantenía en silencio absoluto, sin encender luces ni hacer ruido innecesario. Aunque las gemelas estaban cansadas, no se atrevían a dormir profundamente. Había que estar siempre alerta, pues en cualquier momento podían cruzarse con soldados, cazadores de esclavos o incluso con otras personas que, aunque no les deseaba mal, podían delatarlas por miedo a las consecuencias. Teresa,
que había estado más reservada, comenzó a hablar con Enrique sobre sus miedos y sus dudas. Él, con paciencia, le decía que la determinación era lo único que podía asegurar su éxito. En los días siguientes, el grupo comenzó a atravesar pueblos más pequeños. Los rostros de las gemelas reflejaban una mezcla de sorpresa y desconfianza ante lo que veían. La gente del campo era diferente, más simple y directa, ajena a los lujos y las costumbres del sur esclavista. Pero en esos mismos pueblos, la hostilidad podía esconderse tras sonrisas forzadas. Aunque el aire fresco de la libertad comenzaba a sentirse más cerca, cada vez que alguien las miraba, las gemelas sentían el peso de las sospechas sobre ellas. A pesar de la calma aparente, la tensión seguía acechando en cada esquina. Un día, mientras descansaban en un granero abandonado, Clara y Teresa hablaron en privado sobre sus vidas pasadas. Clara, siempre más optimista, intentó consolar a su hermana diciéndole que, por fin, estaban tomando el control de su destino. «Esto es lo que elegimos, Teresa. Somos libres ahora. Nadie puede arrebatarnos eso», le dijo. Teresa, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que dejaban atrás, en las personas que aún estaban atrapadas, en los lazos rotos. La pérdida de su familia y su antiguo mundo comenzaba a pesarle más de lo que había imaginado. «Lo que hacemos es correcto», respondió Clara, pero la duda seguía latente en su corazón. A pesar de la creciente incertidumbre, el viaje continuaba. Enrique, que parecía tener más experiencia en estos asuntos, les explicó cómo mantenerse a salvo. «Nos dirigimos a un lugar donde podremos escondernos y recibir ayuda de otros como nosotros», dijo con tono serio. «Pero debemos tener cuidado. El camino hacia la libertad nunca es fácil». Las gemelas, aunque asustadas, sabían que ya no había vuelta atrás. La libertad que tanto habían deseado durante toda su vida estaba finalmente al alcance de sus manos, y aunque el camino era incierto, nada podía detenerlas. Una tarde, mientras atravesaban un pequeño bosque, Enrique les pidió que se ocultaran rápidamente. Un grupo de hombres montados a caballo se acercaba a gran velocidad. «Es la patrulla de los cazadores de esclavos», exclamó Enrique. Sin pensarlo, todos se escondieron tras unos arbustos. El miedo invadió a las gemelas, quienes contenían la respiración, temiendo ser descubiertas. Los hombres pasaron cerca, pero gracias a la astucia de Enrique, lograron evitar que los detectaran. Sin embargo, la cercanía del peligro los dejó aún más conscientes de lo que estaba en juego. La idea de ser capturadas parecía cada vez más cercana. Al caer la noche, el grupo se refugió en una cueva cercana. Clara, agotada, no podía dejar de pensar en lo que acababan de vivir. «Estamos más cerca, pero el miedo no nos abandona», murmuró. Teresa, aunque también cansada, se mostró más pensativa. «¿Qué ocurrirá si no conseguimos escapar de esto? ¿Qué pasa si todo esto acaba mal?», preguntó, mirando las estrellas a través de la abertura de la cueva. «Nada de esto tiene un camino fácil, Teresa, pero lo que estamos haciendo es un acto de valentía», le respondió Clara. «Estamos luchando por nuestra vida, por lo que creemos que es justo». En la mañana siguiente, el grupo continuó su viaje, pero un sentimiento de urgencia los impulsaba a moverse más rápido que antes. Sabían que los cazadores de esclavos estaban al tanto de su fuga y que no tardarían en aumentar la búsqueda. A medida que avanzaban, Enrique se mostró más y más preocupado. El tiempo se agotaba. «El próximo pueblo está a solo 2 días de aquí, pero es probable que esté lleno de agentes que nos están buscando», les informó. Las gemelas, aunque temblorosas, no tenían otra opción más que seguir adelante, sin mirar atrás. El miedo estaba presente, pero la determinación de alcanzar la libertad era más fuerte. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, marcando el paso del tiempo y el avance del grupo hacia su destino. En sus rostros se reflejaba la incertidumbre, pero también la esperanza. Cada paso que daban las acercaba a una vida nueva. Aunque aún no podían ver la libertad con claridad, el simple hecho de estar alejándose de la esclavitud les daba fuerzas para continuar. Samuel y Joaquín estaban más allá del horizonte, pero en sus corazones, las gemelas sentían que seguirían luchando por su amor, por sus vidas y por el futuro que habrían construido.
Los días siguientes fueron más intensos. A medida que el grupo se acercaba a su destino, la tensión se hacía palpable. Enrique, que se había convertido en su guía, estaba cada vez más alerta, tomando decisiones rápidas y precisas. Aunque los cazadores de esclavos no habían dado señales de estar cerca, todos sabían que la libertad aún estaba lejos de ser segura. Teresa y Clara, aunque agotadas por el largo viaje, continuaban adelante, cada una sumida en sus pensamientos. El miedo a ser descubiertas las perseguía, pero la idea de la libertad les daba fuerzas para seguir. Una noche, mientras descansaban cerca de un río, Clara observó el reflejo de la luna en el agua y se sintió desconectada de todo lo que conocía. ¿Lo conseguiremos, Enrique? ¿Realmente escaparemos de esto?, preguntó, casi en un susurro. Él la miró fijamente y, con un tono firme, respondió: «Ustedes ya han dado el paso más grande. Chicas, la decisión de huir fue solo el comienzo. Ahora hay que perseverar. La libertad está al alcance». Teresa, que escuchaba desde lejos, se acercó, visiblemente preocupada. «¿Y si no llegamos, si nos atrapan, qué nos sucederá?», preguntó con voz temblorosa. Enrique suspiró, comprendiendo el miedo, pero no podía darles una respuesta sencilla. La respuesta que les dio Enrique fue un recordatorio de la naturaleza peligrosa de su viaje. El riesgo siempre será parte del camino. No podemos pensar en lo que nos sucederá si fracasamos, solo lo que debemos hacer ahora para sobrevivir. Cada día que pasemos juntos es una victoria. A pesar de sus palabras, las gemelas sabían que el destino estaba más allá de su control. El miedo a lo desconocido se instalaba en sus corazones, pero el deseo de escapar de una vida marcada por la esclavitud los mantenía firmes. Así que, al amanecer, continuaron avanzando, sabiendo que los días de tranquilidad eran cada vez más escasos. Unos días después, el grupo llegó a un pequeño pueblo. El aire fresco de la mañana les dio algo de alivio, pero la constante vigilancia era aún una amenaza latente. Mientras Enrique y los hombres negociaban discretamente con unos aliados para asegurar su próximo paso, las gemelas se refugiaron en una taberna. Teresa, aún inquieta, preguntó a Clara si alguna vez pensaban regresar. Clara la miró y negó con la cabeza. «Nunca», respondió con determinación. «Esto es todo lo que tenemos ahora. Si miramos atrás, nunca seremos libres». Las palabras de Clara resonaron en Teresa, quien, a pesar del miedo, comprendió que su única opción era seguir adelante. Esa misma noche, al caer la oscuridad, un hombre que conocían como uno de los aliados de Enrique llegó a la taberna con malas noticias. «He escuchado que están buscando a unas fugitivas. La patrulla de la zona está al tanto de ustedes, y los cazadores de esclavos ya han comenzado a investigar». El rostro de Enrique se oscureció al escuchar esto, y se apresuró a reunirse con su grupo. Las gemelas, al escuchar la noticia, sentían que el peso de la realidad caía sobre ellas. A pesar de todo el esfuerzo, de la esperanza que habían sostenido, la posibilidad de ser capturadas parecía más cercana que nunca. La fuga había sido arriesgada desde el principio, pero lo que les esperaba a continuación era aún más aterrador. Enrique organizó rápidamente un cambio de ruta, buscando caminos más ocultos y menos transitados. Sabían que ya no podían permanecer en el pueblo, y que la única opción era huir hacia el norte con aún más cautela. A medida que caminaban por la oscuridad, los nervios de las gemelas se tensaban, pues sabían que cualquier ruido podría delatarlos. Teresa, aunque temerosa, apretó la mano de Clara, y juntas, sin mirar atrás, continuaron su viaje hacia lo desconocido. Después de varias jornadas difíciles, el grupo llegó a una granja aislada, que se convirtió en su refugio temporal. El dueño de la granja, un hombre de mediana edad, accedió a ayudarlos, aunque visiblemente inquieto por el riesgo que esto implicaba. Enrique, quien estaba en contacto con una red de apoyo, le agradeció discretamente y les indicó que permanecerían allí durante unos días hasta que las patrullas pasaran. Durante esos días, las gemelas comenzaron a adaptarse a la vida de fugitivas. Cada movimiento era medido, y el miedo se apoderaba de ellas cuando alguien se acercaba demasiado. A pesar de la incertidumbre, Clara intentaba mantener la calma. Pasaban las noches conversando con Enrique sobre el futuro,
compartiendo sus sueños y miedos. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí, viviendo de esta manera», confesó Clara. Enrique le sonrió amablemente. «La libertad tiene un precio. No todos están dispuestos a pagar por ella». Las palabras de Enrique calaron profundo en las gemelas, quienes comprendían que su vida anterior había quedado atrás, para siempre. Pero aún así, el pensamiento de un futuro en el que fueran libres, sin la sombra del miedo, seguía siendo su mayor esperanza. Con cada día que pasaba, el sentimiento de desesperación se hacía más fuerte. Las patrullas seguían en busca de ellos, y no había manera de saber cuánto tiempo podrían permanecer ocultos. Enrique seguía confiando en la red de apoyo, pero sabía que el peligro los acechaba. Sin embargo, no podían detenerse ahora. Teresa, en particular, comenzó a mostrar signos de agotamiento, y Clara sentía como su propio cuerpo ya no resistía tanto esfuerzo. Las noches se volvían más frías y solitarias, y a pesar de la solidaridad del grupo, el peso de la incertidumbre era casi insoportable. El grupo se preparó para abandonar la granja antes de que fuera demasiado tarde. A medida que la mañana se acercaba, el miedo volvió a crecer en el corazón de las gemelas. Enrique las miró fijamente antes de partir. «El futuro es incierto, pero de todos modos debemos seguir adelante. Hay un lugar al norte donde podremos descansar, donde finalmente seremos libres». Con un último vistazo a la granja que había sido su refugio temporal, el grupo se adentró una vez más en el camino, sin saber qué les esperaba, pero sabiendo que cualquier destino era mejor que el que habían dejado atrás. El viaje hacia el norte se hizo cada vez más largo y peligroso. Enrique mantenía al grupo unido, pero la fatiga empezaba a pasar factura. Las gemelas, aunque decididas, sentían que sus fuerzas comenzaban a flaquear. Cada noche, el frío calaba sus huesos y la incertidumbre se mantenía constante. Sin embargo, el sueño de alcanzar la libertad las mantenía firmes. Durante las primeras semanas, el grupo se movía en silencio absoluto, cuidando cada paso. No podían permitirse ser descubiertos. La amenaza de la captura estaba siempre presente y los rumores sobre la recompensa por su captura no ayudaban en nada. Una noche, mientras descansaban en una pequeña cueva oculta, Enrique les habló sobre un lugar seguro al que podrían llegar. «Hay una ciudad cerca, mucho más al norte, donde los cazadores de esclavos no tienen tanto poder», les explicó. Las gemelas, aunque agotadas, se aferraron a la esperanza. «Allí seremos libres, finalmente», dijo Teresa, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Clara la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la única opción era seguir adelante. «Tenemos que hacerlo, Teresa. No tenemos otra alternativa», susurró Clara. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un par de días después, mientras se acercaban a la ciudad prometida, el grupo fue emboscado por una patrulla. La tensión se disparó al instante. Enrique, con rapidez, se interpuso entre ellos y los soldados, tratando de ganar tiempo para que las gemelas pudieran escapar. Los hombres, sin embargo, no eran fáciles de engañar. Se produjeron disparos y el caos reinó por unos minutos. Las gemelas, horrorizadas, corrían a través del bosque, pero algo las detuvo. Un sonido familiar. La voz de Enrique, retumbando en la lejanía, les gritaba que siguieran adelante, que no miraran atrás. Con lágrimas en los ojos, las gemelas huyeron sin mirar atrás. Corrían con todo lo que sus cuerpos agotados les permitían, sin saber a dónde iban. La sensación de estar completamente solas las invadió mientras atravesaban el bosque oscuro. De repente, se toparon con una familia de refugiados que también huían hacia el norte. «¿A dónde se dirigen?», les preguntaron. «Buscamos la libertad», respondieron las gemelas, su voz llena de una mezcla de esperanza y desesperación. La familia las acogió en su modesta casa y les ofreció refugio por la noche. Aunque no sabían si podían confiar en ellos, las gemelas aceptaron. No tenían otra opción. Esa noche, mientras descansaban en un rincón apartado de la cabaña, Clara susurró a Teresa: «¿Qué pasará si nunca llegamos? Si todo esto es un sueño?» Teresa,
luchando contra sus propias dudas, le respondió: «Lo que sea que pase, ya no tenemos marcha atrás. Lo hemos decidido». En ese momento, las gemelas comprendieron que la libertad no era algo garantizado, sino algo que tendrían que ganar a cada paso. Al amanecer, la familia que las había acogido las despertó, informándoles que los soldados habían pasado cerca buscando los fugitivos. El peligro no solo era el pasado, sino también el presente. Agradecidas por su ayuda, las gemelas se despidieron de la familia y continuaron su viaje. El cielo se oscurecía mientras avanzaban, con la esperanza de que la ciudad mencionada por Enrique no estaba lejos. Sin embargo, la fatiga y el miedo ya les pesaban mucho. Durante días, se movieron en silencio, siempre mirando alrededor, temerosas de ser vistas o escuchadas. Su travesía se volvió aún más peligrosa, pues el terreno se volvía más inhóspito a medida que avanzaban. Parecía que el mundo entero se había vuelto una amenaza. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar la libertad seguía siendo un faro de esperanza. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegaron a las afueras de una ciudad. Un hombre extraño, que se presentó como uno de los aliados de Enrique, les ofreció ayuda para cruzar la última parte del viaje. El hombre parecía confiable, pero las gemelas seguían siendo cautelosas. A pesar de la desconfianza, aceptaron la ayuda. Ya no podían seguir adelante por sí solas. Mientras caminaban hacia el refugio seguro, una pregunta seguía rondando en sus mentes. ¿Realmente estarían a salvo allí o solo estaban cayendo en una trampa? Sin embargo, su desesperación las empujaba hacia adelante. El alivio de llegar a un lugar seguro las hizo seguir, aunque las dudas no desaparecieran. Esa noche, al llegar al refugio, las gemelas finalmente sintieron que el peso de su travesía comenzaba a disminuir. Aunque el lugar era modesto, los cuidados y la tranquilidad les daban una sensación de alivio. Por fin, podían descansar, al menos por un tiempo. Clara, agotada pero feliz, miró a Teresa y le sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Lo hemos logrado, Teresa? Somos libres». Teresa la miró con lágrimas en los ojos. «Lo hemos logrado, pero aún no hemos llegado a casa. Lo que venga a partir de ahora es incierto, pero tenemos una oportunidad». Esa noche, se quedaron dormidas con el corazón lleno de esperanza por el futuro. A la mañana siguiente, el hombre que las había guiado les explicó que el refugio estaba solo temporalmente a salvo, pero que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. Les ofreció ayuda para cruzar la frontera y llegar a un lugar donde podrían vivir sin el constante temor de ser capturadas. Sin embargo, el precio era alto. Tendrían que separarse de su grupo y confiar plenamente en él. Tras una larga conversación entre las gemelas, decidieron que esa era la única opción. Ya habían llegado tan lejos, y su deseo de ser verdaderamente libres era más fuerte que el miedo.